Hola a todos, les habla Sebastián Márquez, fundador de Smart Trading Academy. En la clase de hoy vamos a mirar qué otros tipos de gráficas podemos nosotros utilizar, aparte de las gráficas de velas japonesas. Existen muchos tipos de gráficas, algunos de ellos no los vamos a ver. Vamos a ver solamente tres tipos de gráficas más, que son, por así decirlo, los más utilizados, los más comunes y de pronto vamos a poder utilizar en algún momento dependiendo de nuestra estrategia. Recuerden que este curso no solamente se basa en enseñarles mi forma de operar, mi estrategia, sino también darles las herramientas de una manera un poco más general para que ustedes puedan en un futuro crear su propio estilo de trading y tengan un conocimiento bastante amplio que los forme como traders integrales. Estos tres tipos de gráficas que vamos a ver son los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los gráficos Heikin-Ashi. Los gráficos de barras se los voy a explicar más que todo por un tema de conocimiento general, porque en realidad este tipo de gráficas no lo vamos a utilizar. ¿Y por qué no lo vamos a utilizar? Porque la información que nos entrega es la misma que el de las velas japonesas, prácticamente es lo mismo. Lo único que varía es cómo se ve visualmente, ya que no utiliza colores, por lo cual personalmente pienso que es más amigable trabajar con velas japonesas, ya que es más impactante el hecho de utilizar colores, puede ser un poco más entendible a la hora de nosotros analizar y puede facilitarnos mucho nuestro análisis y nuestra interpretación del mercado. Pero básicamente es muy similar. Tenemos dos velas, las alcistas y las bajistas, en donde la alcista obviamente tiene un precio de apertura y un precio de cierre, en donde el precio de cierre es más alto que mi precio de apertura. Tenemos también un mínimo, un máximo y ya está. Básicamente, si fuera una vela japonesa, se vería así, con un cuerpo, en donde está la apertura y el cierre. En las velas de barras se ve, digamos que la misma información, solo que sin un cuerpo de ningún color. Entonces, las velas alcistas y las bajistas se verían muy similares. Por eso es que de pronto nos puede confundir a la hora de ver gráficos grandes. Puede que sea un poco tedioso saber identificar cuáles velas son alcistas y cuáles son bajistas. Nos tocaría como con más detalles. Son muy parecidas, ya que no tiene una diferencia de color. Pero básicamente es muy similar. La apertura tiene un mínimo, llega a un máximo y termina en un cierre, ¿sí? En un tiempo específico. Recuerden que las velas se construyen en un tiempo determinado y podemos tener velas de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora, de 4 horas, de cualquier temporalidad prácticamente. Y una gráfica de una temporalidad diaria, por ejemplo, me muestra son velas que se forman en un día. Una gráfica que sea de 15 minutos me muestra una gráfica en donde las velas se forman en 15 minutos. Una gráfica de 5 minutos o de 1 minuto me muestra la gráfica que se ve en donde las velas se forman en 5 minutos o 1 minuto. Entonces vemos que para la vela bajista es exactamente igual, pero nuestro precio de apertura es más alto que nuestro precio de cierre. Abre por acá, llega a un máximo, cae, encuentra un mínimo y precio de cierre. ¿Listo? Esas no las vamos a utilizar, ya que las velas japonesas nos entregan la misma información de una manera un poco más sencilla. Luego tenemos el gráfico de líneas. Este sí va a ser útil en algunos momentos para identificar más fácilmente de manera visual los cierres de las velas. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de gráficas? Es exactamente ese, que las gráficas de líneas me muestra es únicamente los precios de cierre de las velas o de los precios en un cierto espacio de tiempo. Recuerden que todo siempre es en un espacio de tiempo. La diferencia es que yo no veo los máximos, mínimos o la apertura en un cierto espacio de tiempo, sino lo único que veo es el precio de cierre en ese momento. Y el gráfico de líneas conecta esos puntos, los cierres, únicamente los cierres. Y a veces va a ser útil ver los gráficos de líneas porque me muestra de manera más sencilla y más rápida los máximos, ¿sí? Pero en cuanto a los cierres, ¿sí? Omitiendo los precios máximos que de pronto me dejarían las velas en forma de mecha. Me muestra solamente son los cierres y yo puedo identificar máximos en el precio en cuanto a los cierres de los precios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo entre la 1 p.m. y las 10 p.m., en donde cada punto representa el precio de cierre en ese momento, ¿sí? De esa hora. Entonces, la vela de la 1 p.m. cerró en este precio, ¿sí? La vela de las 2 p.m. cerró en este precio. La vela de las 3 p.m. cerró en este precio. La de las 4 p.m. en este. Y así sucesivamente
y me conecta los puntos de los precios de cierre respectivamente. Por último, tenemos el tipo de gráfico Heikin Ashi, o también se le dice Heikin Ashi, con I. Lo encontramos de esas dos formas. Este tipo de vela sí tiene una particularidad y es cómo se pinta, cómo se construye, cómo se forma. Es diferente. Muchas personas desconocen cómo se calcula e igual las utilizan. Esto no es que sea necesario, pero nuevamente les digo, a mí me gusta enseñar el porqué y el trasfondo de las cosas a mis estudiantes, porque me gusta también aprenderlo por mí mismo. ¿Y para qué? Para que entiendan un poco mejor el porqué y cómo se forman, cómo se construyen y qué me pueden a mí indicar estas velas. Estas velas personalmente no las utilizo yo en mi estilo de trading, pero son velas muy útiles que muchas personas sí utilizan, construyen o diseñan estrategias en donde le sacan mucho provecho a este tipo de velas, así que por eso también se las enseño para que tengan nuevamente una amplia gama de herramientas que ustedes puedan utilizar, conocer, aprender y en un futuro puedan implementar dentro de sus estrategias de trading. ¿Cómo se forman entonces las velas Heikin Ashi? Las velas Heikin Ashi vemos que visualmente se parecen mucho a las velas japonesas. Tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos unas mechas, unos pabilos, y los pabilos me muestran un precio máximo, un precio mínimo, y vemos también un precio de apertura y un precio de cierre en los extremos de los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia? Ok, vamos a ver, y esto implica un poquito unas fórmulas matemáticas. Vamos a ver que el precio de apertura de una vela Heikin Ashi no depende del precio como tal del par, ¿sí? Va a depender es del precio de cierre y de apertura de la vela Heikin Ashi previa, la que por ejemplo estaba antes, ¿listo? Por eso aquí tenemos -1. Entonces el close, ¿sí? El open de mi vela Heikin Ashi va a ser el close de la vela Heikin Ashi anterior más el open de la vela Heikin Ashi anterior dividido 2. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Eso qué me indica? Que mi precio de apertura de mi nueva vela Heikin Ashi va a ser el promedio o la mitad entre la apertura y el cierre de la vela anterior, o sea, entre el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis velas Heikin Ashi, vamos a ver que siempre la apertura está en la mitad del cuerpo de la vela anterior. Entonces mi próxima vela Heikin Ashi podría estar, por ejemplo, acá, ¿sí? En donde el precio de apertura está en la mitad de mi vela previa. Así es como se traza el precio de apertura. Luego vemos que el precio de cierre, acá sí utiliza los precios reales en ese periodo, ¿sí? De la vela, digamos, japonesa real, original, en ese momento, en ese lapso. Y el close de la vela Heikin Ashi, el cierre, va a ser la suma del open, el high, el low y el close de precios reales de la vela japonesa real en ese periodo dividido 4, es decir, el promedio. El promedio entre la apertura, el alto, el bajo y el cierre de precios reales, no Heikin Ashi, de esa vela, ¿vale? Ese va a ser mi precio de cierre. Por último, el high y el low, el máximo y el mínimo, va a ser, para el caso del high, ¿sí? El valor máximo entre el high real de ese periodo, o sea, el máximo real de ese periodo, o el open de la vela Heikin Ashi, ¿sí? Podremos encontrar momentos en donde el precio de apertura Heikin Ashi sea superior a mi máximo de precios real en ese periodo, y en ese caso ese va a ser mi vela Heikin Ashi, ¿sí? Yo tengo que mirar cuál valor es más alto, si el alto de precios real en ese periodo o la apertura de mi vela Heikin Ashi, y con base en el que sea mayor, ese va a ser mi alto Heikin Ashi, ¿sí? Entonces podremos ver, por ejemplo, les muestro aquí, supongamos que mi apertura en la vela real, de nivel real en el precio, esté, por ejemplo, acá, ¿sí? Mi apertura real me crea un cuerpo, ¿sí? Me deja, por ejemplo, una mecha, un máximo y un mínimo, ¿sí? Digamos que este sería el nivel de precios reales. Pero ¿qué sucede? Recuerden que en velas Heikin Ashi la apertura está en la mitad del cuerpo de la vela anterior. Así que en este caso, mi apertura Heikin Ashi estaría aquí, en la mitad más o menos, por lo cual estaría más alto que mi máximo de precio real de esa vela. Por ende, ahí el máximo sería mi Open Heikin Ashi, o sea, la apertura del cuerpo. Por ende, esa vela Heikin Ashi
tendría solamente mecha abajo, ¿sí? Porque mi open, mi nivel de precios de apertura está más alto que mi máximo real de precios en ese periodo. Por ende, ahí no vería una mecha, sino que mi máximo sería la apertura del cuerpo. Y lo máximo es, perdón, exactamente lo mismo sería para mi low, ¿sí? El mínimo. El mínimo de mi vela Heiken Ashi va a ser el valor más pequeño entre el mínimo de precios reales en ese periodo de formación de esa vela. Por ejemplo, para una vela de una hora, pues sería el mínimo de precios en esa hora, o la apertura de mi vela Heiken Ashi. El que sea menor va a ser mi low, ¿sí? En el caso de que mi open, mi precio de apertura, sea más bajo que el low real de precios, pues esa vela no va a tener mecha, ¿sí? Su mínimo va a ser la apertura del cuerpo. Y como les dije en el ejemplo anterior, pasa lo mismo para el high, ¿sí? Si mi open, si mi apertura, mi precio de apertura es superior a mi precio máximo real en ese periodo, esa vela no va a tener mecha en la parte superior, ¿sí? Sino que el máximo va a ser la apertura de la vela. Listo, ahora vamos a ver de manera un poco más visual, más gráfica, la diferencia entre las velas Heiken Ashi y los gráficos de velas convencionales para poder entender bien esas diferencias y poder sacarle el mayor provecho a esa información. Adicional a eso, ya vamos a empezar a familiarizarnos de a pocos con esta plataforma, esta página TradingView, que es donde nosotros vamos a hacer nuestros análisis. Toda la parte de análisis técnico la vamos a hacer acá. Cuando entramos a esta página, para ir a los gráficos, le damos acá donde dice Chart, ahí le damos clic y ahí ya pasamos a los gráficos de precios de los diferentes instrumentos o los diferentes activos que vayamos a analizar. Vemos por ejemplo acá el euro franco, listo. Y de a pocos vamos a ir utilizando esta plataforma, esta página, para ir aprendiendo cómo se utiliza. Por ahora simplemente les quiero mostrar cómo se vería un gráfico de velas comparado, un gráfico de velas japonesas normal, comparado a un gráfico de velas Heiken Ashi. Entonces vemos, por ejemplo, aquí haciéndole bastante zoom, por ejemplo, vamos a un gráfico de 4 horas, aquí es donde yo cambio la temporalidad, es decir, el tiempo en el que tarda la vela en formarse. Vamos, por ejemplo, a un gráfico de 4 horas. Quiere decir que cada una de estas velas tardó 4 horas en formarse. Entre el precio de apertura y el precio de cierre hay un lapso de 4 horas. Vemos entonces cómo se ve un gráfico de velas japonesas normal, ¿sí? Velas alcistas, verdes, velas bajistas rojas, precio de apertura, precio de cierre y las mechas. Ahora, el gráfico Heiken Ashi, ¿cómo se vería? ¿Cómo lo cambio yo? Aquí en esta opción, pongo aquí Heiken Ashi y veamos cómo se ve un poco diferente. Yo también le puedo poner las mechas negras, si quiero, eso no tiene, digamos, mayor diferencia. Lo que sí quiero que vean es cómo los movimientos son como más suaves, por así decirlo, ¿sí? Vemos que son más seguidas, velas verdes, velas verdes, velas verdes, seguidas, y luego tenemos secuencias de velas rojas más largas, ¿sí? Como que se mantienen más los colores, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, largo, rojo, largo, verde, largo, y así sucesivamente. ¿Y eso por qué se da? Simplemente porque la forma en la cual se pintan o se forman las velas japonesas por la fórmula que trae detrás hace que los movimientos sean más suaves, ¿sí? Por así decirlo, en donde se vea menos los cambios de dirección o los pequeños movimientos, ¿sí? Se ve es como más el movimiento más macro, ¿sí? O sea, se reduce mucho el ruido, ¿sí? Y se ven más, por así decirlo, los movimientos largos. Y otra cosa que podemos identificar es que este tipo de velas, también por la forma en la que se pintan, vemos que pueden haber velas con mechas a ambos lados, ¿sí? Igual que las velas japonesas, o solamente a un lado, ¿sí? Pero vemos que las velas verdes, cuando tienen solamente mecha a un lado, siempre lo tienen arriba, es decir, las velas verdes nunca van a tener mecha por debajo, y las velas rojas, cuando tienen solamente una mecha, la tienen es por debajo, el efecto contrario, es decir, las velas rojas nunca van a tener solo mecha por arriba. Puede que tengan a ambos lados, ¿sí? Las velas rojas, y las velas verdes también, puede que tengan a ambos lados. Pero nunca vamos a ver velas bajistas rojas que tengan solo mecha arriba, ¿sí? O velas alcistas que tengan solo mecha abajo. Nuevamente les repito, cuando vemos que las velas tienen mecha solamente a uno de los lados, en el caso de las alcistas siempre es la mecha arriba
y en el caso de las bajistas siempre es la mecha abajo, ¿listo? Y en el caso de las velas Heiken Ashi, algo importante también a tener en cuenta es que las mechas no significan lo mismo que en las velas tradicionales. Recuerden cuando hablábamos de mechas largas, por ejemplo, una mecha larga superior me muestra rechazo en el precio y un posible cambio en la dirección. En las velas Heiken Ashi es todo lo contrario. Las mechas largas arriba en velas verdes, en velas alcistas, me demuestra es con mayor razón continuidad en el movimiento, me muestra es fuerza en el movimiento. Sería todo lo contrario. Entonces, cuando tenemos mechas a ambos lados, sí significa casi lo mismo, indecisión, posible cambio de tendencia, posible cambio en el movimiento, pero cuando tenemos una secuencia de velas verdes con mechas largas en la parte superior, me muestra es la dirección del movimiento. Y asimismo en las velas rojas, cuando vemos mechas largas en la parte de abajo, me muestra fuerza en esa dirección bajista, como vemos por ejemplo acá, ¿sí? Mechas a ambos lados o solo en la parte inferior, que me muestra fuerza. En el caso de las velas verdes, veamos por ejemplo esta secuencia larga, esta secuencia de por acá, ¿sí? Me muestra mechas a ambos lados o solo en la parte de arriba, que me muestra fuerza en el movimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, si yo lo miro desde lejos, vemos cómo los colores se mantienen por más tiempo, ¿sí? Nuevamente les repito eso. Vemos que el verde es como más tiempo sin interrupción, luego el rojo sin interrupción, el verde sin interrupción y así sucesivamente, ¿sí? Movimientos largos de un solo color. ¿Por qué? Porque la forma en la que se calcula suaviza el movimiento, quita un poco esa volatilidad, ese ruido en el mercado, así que puede ser útil en muchos casos. Ahí es un poco por encima cómo se utilizan, lo que indican, cómo se calculan, para que ustedes tengan las herramientas, obviamente practicando y haciendo backtesting, practicando en el pasado, haciendo un testeo del mercado previo, que eso también lo vamos a ver más adelante, cómo hacer un correcto backtesting, pueden empezar a ver resultados y sacarle provecho a este tipo de velas. Nuevamente pasemos aquí a las velas normales y van a ver cómo es más interrumpido los colores porque ahí sí se ven absolutamente todos los movimientos reales del precio. Acá se suaviza y muchas veces se omiten ciertos movimientos, ciertos retrocesos o ciertas reversiones y se muestra es más que todo el movimiento más macro, el movimiento más global. ¿Sí? Pasemos aquí a gráfico de velas. Obviamente yo mi configuración la tengo en unos colores diferentes, pero vean que es mucho más interrumpido, entre rojo y verde. Es mucho más interrumpido. Ese es el concepto básico de velas japonesas y velas Heiken Ashi, sus diferencias. Nos vemos en la próxima clase.